Muy buenas, estoy en los montes de Málaga. Estoy con la BMW K75. Fijaos qué paisaje más bonito, cualquiera diría que estamos en Málaga, ¿no? Y en este vídeo está leyendo el título, vamos a hablar del valor sentimental. Así que empezamos con el vídeo. Como siempre al principio del vídeo, la fecha, hoy es sábado 28 de diciembre de 2024. He estado grabando un vídeo anteriormente aquí, mi balance del 2024, bueno. Vamos a hablar del valor sentimental y de algo por lo cual, o por lo que todavía, cuando miro esta moto, me entra una risilla floja. Y tiene relación con eso, con el valor sentimental, ¿no? Así que, ¿qué os voy contando sobre esto? No quiero que sea un vídeo muy largo, pero ¿qué os cuento? Antes de esto, os pregunto a alguno de vosotros, o vosotras, o vosotres, bueno, algunos, me da igual, de los que está viendo esto, ha recomprado, no digo conservar algo que tuviese desde hace muchísimos años, digo recomprar algún vehículo que tuvo hace 10, 15, 20, 30, 40 años y lo ha querido recomprar por ese valor sentimental. Si conocéis la historia mía con esta moto, pues sabéis de lo que estoy hablando. Esta moto, si no lo conocéis, la compraron nueva mis padres en el 87, la vendieron más o menos en el 92, yo la vi circulando por Málaga en el 2018-2019, ni me imaginaba que esta moto siguiese viva. Y bueno, pues hice mis gestiones, localicé al propietario, al cabo de un año pues me la vendió, nos hicimos amigos, tal, y me la vendió. La restauré, aquí está, disfruto de ella. ¿Alguno de vosotros ha recuperado algún vehículo antiguo? Lo comento porque he hablado en talleres, publicaciones de foros, de páginas de Facebook y tal. He visto gente, o hablado con gente, sí, la Vespa que yo tuve en los años 80, sé que la tiene no sé quién, a ver si me la vende, porque esa fue mi moto. Y a lo mejor tienen una, vamos a poner por ejemplo una BMW R1300 GS, pero dicen, es que esa fue mi moto. Como que la 1300, por poner un ejemplo de la 1300, puedo decir Africa Twin, puedo decir Triumph no sé qué, me da igual. Tienen una moto de 30.000 euros, pero es que dicen, esa Vespa fue mi moto, fue con la que yo aprendí, fue con la que yo fue con a la persona que yo llevé atrás, fue tal, fue la primera vez que yo fui a tal, fue mi moto, ¿no? Sé que hay gente que tiene una K75 suya de siempre y tiene, por ejemplo, pues otra BMW más moderna, más potente, mejor que la K, porque hay motos mejores que la K75. Haré un vídeo de cosas que me gustan y no me gustan de la K75, quizá alguno se sorprenda. Bueno, estoy grabando con la cámara selfie, no suelo grabar vídeos así, pero bueno. Y dicen, sí, yo es que tengo tal, pero es que la K75 es mi moto. Es que si yo voy a tal sitio me llevo la K75 porque es mi moto. Y eso hablando de la K, pero puede ser cualquiera. ¿Alguno de vosotros ha recuperado una moto que tuvo antiguamente? No sé, no sé. A mí me encanta tener esta moto con la que yo, y lo he dejado en otros vídeos, ahora no me voy a ocupar de dejar fotos ni nada, pero lo he dejado en otros vídeos. Tengo fotos con un año sentado aquí, en esta misma pintura, porque esta misma pintura es la pintura original, con este fileteado. Y alguno que quizá no sabe la historia de esta moto dirá, pero Nacho, ese carenado no forma parte de la moto, obviamente. Pero es que mi padre en aquella época, a esta K75 básica, con transmisión en aluminio, freno de tambor, ahora no sé señalar así grabándome, freno de tambor, neumático 120 atrás, le puso un carenado y una... no sé ni señalar. Le puse un carenado y una quilla TCP. Entonces yo cuando la restauré mi intención era dejarla así, con el carenado y la quilla TCP. Pero al final le puse carenado de K100 RS, muchísima más calidad, es indiscutible. Y tengo también la quilla de K75S, que no la tengo puesta, pero la tengo, es negra. Un día la pondré. Lo que pasa es que recoge un montón de mierda ahí abajo y mete más calor, pero para este tiempo está bien. Entonces lo que os decía, recuperé esta moto y me siento orgullosísimo de hacerlo. Además, me saco una sonrisilla siempre que voy usándola,
y voy a poner la cámara al revés. Me saco una sonrisilla pensar que de pequeño yo he estado ahí. Esta moto se fue de casa, ha vivido su vida por ahí, ha vuelto y creo que ahora mismo está genial, fetén. Yo he estado ahí, o he estado al lado de esta tapa lateral, aquí aparcado con la Malaguti Grizzly, y tengo fotos de ello. Y una sonrisilla, porque mi madre, embarazada de mí, que iba allí pegándole pellizcos en las costillas a mi padre porque mi padre se tumbaba demasiado por la carretera allí de Peñaperro, la Nacional Cuarta, y le gustaba enchufarle, bueno, igual que a mí de vez en cuando. Una sonrisilla pensar que mi madre embarazada de mí estaba ahí, o mi madre que me contaba que mi padre iba sentado aquí, ella iba sentada aquí, y yo iba de pequeño sentado aquí, por la calle, y no pasaba nada, incluso a la policía le hacía gracia. Eso me lo ha contado a mí mi madre, antes de morir, hace muchísimos años. Ojalá hubiese visto mi madre esta moto, de nuevo en casa. Entonces, me saco una sonrisilla, por ejemplo, ponerme en este ángulo en el que estoy, lo veis, que se ve la matrícula, se ve todo, su soporte del touchkey ahí, en este caso está pulido, aunque originalmente era cromado, su logo de K75, su matrícula con los remaches originales. Esa matrícula no se ha quitado desde ahí, desde que se puso en el 87. Al plástico que hay debajo de esa matrícula jamás le ha dado el sol, jamás. ¿Por qué? Lo sé. Porque si me pongo en este ángulo en el que estoy y os dejo esta foto que os estoy dejando, más o menos el mismo ángulo, aunque está la moto en el caballete de patas curvas en lugar del patas rectas que yo llevo puesto. Ahora mismo la moto está mejorada en algunos aspectos con respecto a aquella época. Me saco una sonrisilla pensar que la moto está prácticamente igual y que mis padres han estado ahí. Me he cortado porque venía un ciclista que por ahí la mira y me dice, antigua ya, y digo, ya ves, 38 años. Bueno, o va camino de los 38. Y cumplirá 40, y si la dejan seguirá cumpliendo 50. Bueno, me saco una sonrisilla pensar que mis padres han estado ahí y que yo, o mejor dicho, esta moto ha dado de nuevo conmigo y ha vuelto a casa y la he desarmado hasta la última pieza y la he limpiado y he cambiado todo lo que se necesitaba cambiar y he profundizado ahí dentro todo lo que tenía que profundizar y sigue rodando y me la llevo a viajes por España y Pirineo y no me ha dado ningún problema y sigue rodando y no me ha dado ningún problema y yo voy a seguir al cuidado de ella. Pero es que lo que os comentaba es que la matrícula se puso con sus remaches y no se ha movido de ahí, jamás. Es muy curioso, ¿eh? O sea, este mismo borde que hay aquí, que a lo mejor en algún sitio esto no te pasa la ITV, pues este mismo borde estuvo cerca de mis padres. Esta matrícula, que ahora está un poquito más amarillenta, aunque en el vídeo no se aprecie, pues está igual, ¿no? Este mismo borde que hay por aquí negro, que en algunas la matrícula está puesta un poquito más alta, pues está igual que en las fotos, Por eso, cuando estuve con ella en la Cruz de Ferro, allí por la zona de Castilla y León, por Foncebadón, pues puse la moto en la misma postura que mi padre tiene foto allí, aunque él no tenga las maletas laterales, yo sí las llevaba puestas, y bueno, pues la matrícula se ve igual, y bueno, pues me gusta pensar eso porque al final es valor sentimental. Me vuelvo a grabar yo. Vuelvo a grabar yo porque, como digo, es valor sentimental. Esta moto, a lo mejor, una K75, las hay desde 800 y pico euros, que a saber cómo están, hasta 3.000 y pico, algunas piden 5, 6.000, no hablo de Café Racer ni gilipolleces, que son los precios. ¿Quién va a pagar 9.000 euros por una Café Racer de esas que no vale para nada? Eso no vale para nada. Entonces, bueno, pues las K75 son motos un poco infravaloradas para lo que ofrecen realmente. Pero bueno, da igual. Esta K75 restaurada como está, pues no me va a pagar nadie lo que yo me he gastado en ella, pero es que a mí lo económico me da igual. Cuando hablamos de valor sentimental, lo económico nos da igual. Que yo me he gastado en ella 5.000 euros y si yo la vendo me van a dar a lo mejor 3.000 por una moto así o 4.000. ¿Le voy a perder dinero?
no voy a venderla. Eso, punto número 1, esta moto se queda conmigo para siempre, igual que la Bultaco Frontera, también restaurada. Y punto número 2, el valor sentimental, es que esta moto significa muchísimo para mí. Esta moto para mí no tiene precio. Igual que, por ejemplo, si alguien tiene un piano, le gusta el piano, el mundo de la música, el piano, y tiene un piano que perteneció a su padre, a su madre, a su abuelo, lo que sea, y de pequeño tenía cosas con relación con ese piano, tiene fotos de pequeño con ese piano, tocando el piano, aprendió a tocar ese piano, pues ese piano para esa persona vale millones. A lo mejor ese piano, ese modelo lo busca en internet y cuesta 100 euros, pero para esa persona vale millones. No es que valga millones, es que no tiene precio. Ese es el valor sentimental. Por eso a mí cada vez me jode más, aunque cada uno puede hacer lo que le dé la gana, el mundo hacia el que nos dirigimos, en el que no se toma un valor por las cosas. La gente en el mundo de la moto ahora cada vez está más acostumbrada, y repito que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Yo no soy así. Cada vez está más acostumbrada a cambiar de moto cada 2, 3, 4 años. No se toma un valor por las cosas. Ya en un futuro nadie podrá decir lo que se dice ahora, es que esa fue mi moto. Eso no podrá decirlo nadie, porque ya no se toma un valor por las cosas. Y hablo de motos porque es el mundo en el que yo me muevo. Pero si hablamos de coche, igual, pues se cambia ya está. Como digo, pasa en moto, pasa en coche, pasa en todo, ¿no? Parece que hacia donde nos están acostumbrando, usar y tirar. Usar mala calidad o calidad no tan buena como cuando se fabricaban esos cacharros que hay ahí, que sí, que a lo mejor no corre como una moto moderna, no frena como una moto moderna, tiene un motor que parece que no corre, pero realmente sí corre. Eso que veis ahí, que tiene 38 años, va a caminar los 38 años y no da ningún problema, y tiene su cardan original y todo, eso que veis ahí se pone a 200. Eso que veis ahí se pone a 200. Y por autovía, a poco que le des caña, te pone a 150, 160 y no te das casi ni cuenta. Así que, y no quiero hablar ya de una K100 o una K100 RS 16 válvulas con 100 caballos, que además tiene mejor horquilla, tiene los frenos de disco más grandes, mejores pinzas de frenos, tiene paralever, aunque para unas cosas es peor el paralever que el monolever. Yo prefiero monolever, más simple. Por eso decía en un vídeo, ¿por qué esta es la mejor K75 para mí? Porque es muy simple. Además tiene horquilla pulida, hay zonas del motor que no están pintadas, por lo que no hay problema que se quite la pintura, ni toques de piedrecillas cuando va circulando. Por eso es la mejor K75 para mí. Entonces, también relacionado con la moto y el valor sentimental, he vivido este 2024, aunque esto lo estáis viendo ya en 2025, algo en un taller que visito de vez en cuando, que en el año 87, un mes después de comprar la moto, se le pasó la revisión de los 1000 kilómetros. Moto técnica, ¿eh? Hay gente que dirá, ese chaquetón no protege, tal y cual. Me da igual, el que me va a caer y me hace daño soy yo, tú déjame tranquilo. He vivido en ese mismo taller algo relacionado con el valor sentimental y que me dio la idea de hacer este vídeo. Una persona en los años 80, imagino que a principios de los 80, compró nueva una BMW R65. Esa BMW R65, matrícula Málaga P o Málaga O, no sé. Esa BMW R65 siempre se ha llevado al mismo taller en el que yo la he visto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa persona falleció este 2024. Y no sé si la viuda o la sobrina. Creo que la sobrina, no estoy seguro. Creo que no era la viuda, creo que era la sobrina. Sacaron la moto de la casa, la moto muy cuidada, esa R65 era una buena unidad, para llevar la moto Boxer ya un tiempo parada para que le hiciese su cosita y arrancarla y bueno, pues ponerla en venta porque nadie en la familia se le iba a quedar. Error, pero claro, es que no había nadie en la familia que le gustase las motos o supiesen llevar una BMW antigua, que eso no lo sabe todo el mundo, y yo he visto traer la moto en un remolque allí a ese taller, que es Moto Boxer Ignacio, aquí en El Palo, en Málaga. Y esta persona que traía la moto, que venía en un coche aparte de ese coche con remolque donde iba la moto, cuando vio la moto, allí prácticamente derrumbarse.
por el valor sentimental. El valor sentimental es eso que hace que ese producto o esa unidad de lo que sea, pues te traiga tantísimos recuerdos. Y es que esa persona pues tuvo la suerte de ver a ese familiar suyo que había muerto en la R65, pues disfrutar de ella, o mejor aún, que la llevase de paquete por ahí, de ruta, de viaje o lo que sea. Eso es el valor sentimental y lo que se te queda en la cabeza, Y sobre todo también que esa persona propietaria de esa R65 la cuidase, único propietario, todos estos años, desde los años 80, principio, hasta final de hasta 2024 o cuando terminase de usarla, pero todavía en 2024, porque contó que recordaba que antes de irse al hospital o no sé qué, pues cogió su moto y se metió una vuelta, ¿no? Estando mal, o no sé qué historia dijo, no quise prestar mucha atención, pero algo escuché y me pareció muy curioso, ¿no? Entonces, fijaos, 40 años disfrutando de una moto, mi moto. Por eso, lo que dice mucha gente, a veces me gustaría recuperar esa Vespa Primavera porque fue mi moto, con la moto que aprendí, con la moto que conocí a mi pareja, con la moto que salí de Málaga, con la moto que pude ir a tal concierto, con la moto que visité tal museo, con la moto que aprendí mecánica, con la moto que lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué opináis vosotros de valor sentimental y qué opináis de la nueva moda de usar y tirar? Usar y tirar. Yo, cuando conozco la historia de la marca BMW y luego veo que ahora el cardan hay que cambiarlo cada 60 u 80 mil kilómetros, revisarlo cada 20.000, o que hay un relé de arranque que entra en cortocircuito y la moto puede salir ardiendo, o que la piña de luces se moja y la moto se apaga, hablando de la R1300 GS, una campaña que hay ahora, no sé qué historia. Una gracia, ¿eh? Se moja la piña de luces de ahí, o esto, se te moja esto y puede apagarse la moto y ya no arranca. Fíjate tú qué historia, ¿eh? Una gracia. O la campaña de la caja de cambio, que hay gente quejándose porque le cambia el comportamiento de la moto. O el freno trasero pierde eficacia. O, por el otro lado en este motor, los árboles de levas que se desgastan con poco kilometraje y la marca no quiere saber nada, igual que no quería saber nada cuando los cardan y la gente se quejaba porque se oxidaban y se partían. Y yo conozco historia de la marca, sé cómo trabaja la marca en toda su historia y sé cómo trabaja ahora, y todavía hay alguna gente que le aplaude y le ríe la gracia a la marca, o me critican los vídeos porque hay que ver que te metes con la marca. Coño, es que tengo una moto que tiene 40 años, que la ves ahí con sus piezas originales, que la uso bien usada, y que en esa historia no pasaba, en la historia de estas motos no pasaba lo que pasa ahora con motos que son muchísimo más caras, que sí, que BMW siempre han sido motos caras, pero no queráis buscarle los tres pies al gato, no. Así que ya está. ¿Qué opináis vosotros de valor sentimental? ¿Tenéis valor sentimental hacia algo? ¿Vale algo para vosotros muchísimo más porque perteneció a algún familiar vuestro? No sé, me parece curioso hacer este vídeo. Además estoy en un sitio chulísimo. Eso que se ve ahí abajo es el Ecomuseo Lagar de Torrijos, aquí en los Montes de Málaga. Y lo que se ve aquí, aquí, es el Mirador del Palomar. Yo es que me conozco los Montes de Málaga, que no es. No he dado vuelta yo por aquí colando Dominator. Bueno, colando Dominator y andando, y bicicleta y un montón de cosas, ¿no? Así que ya está, hasta aquí va a llegar este vídeo, el valor sentimental, esa historia que os quería contar de la BMW R65 de esta persona que falleció y lo mal que lo pasó esa persona que la llevó a Motoboxer cuando la vio. Es que se derrumbó allí, Y luego otro día, que ya Ignacio la había arrancado, porque ya era tiempo parada la moto, pues esa persona volvió a ir. Imagino que cuando la viese arrancada, no vea. Así que ya está, poquito más que deciros. @NachoAKBS1 mi cuenta de Instagram. Por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribiros al canal. La lista de reproducción voy a dejarla de los Montes de Málaga. Un montón de cosas en los Montes de Málaga lo tenéis en esa lista de reproducción. Si no conocéis los Montes de Málaga, os aconsejo pasar por aquí en moto. Es una carretera chula entre Málaga y Colmenar, o entre Colmenar y Málaga.
pero esta carretera en la que estoy ahora no es la A7000, es otra carretera. Os tenéis que desviar entre la Venta Galvei o entre el Puerto del León, que es el punto más alto de los Montes de Málaga, hasta unos 900 metros aproximadamente. Entre esas dos ubicaciones está esta carretera que baja, una carretera muy bonita, y baja ya el Ecomuseo de Lagar de Torrijos. Si tenéis mototrail podéis seguir por el campo, porque ya ahí en el Ecomuseo el asfalto se termina y empieza campo. Hay carriles muy chulos por ahí, muchos miradores, podéis conectar con pueblos por aquí, es que lo conozco. Entonces ya está, un poquito más. El valor sentimental, algo que yo pienso que con el tiempo se va a ir perdiendo, porque cada vez la gente le da menos valor a las cosas que tiene. Así que ya está. Obviamente mucha gente va a seguir dándole valor a las cosas, pero otra gente no. Así que ya está. Un saludo desde Málaga, aquí viene un coche. Nos vemos y cuidad un poquito vuestras motos.